¿Qué son los derechos humanos? Son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Algún ejemplo de ello son el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Engloban derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos, que nadie, ni el más poderoso de los gobiernos, tiene autoridad para negarnos. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. Los derechos humanos están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella. Esto es a través de los tratados del derecho internacional, de los principios generales y también de otras fuentes del derecho internacional. En sí, el derecho internacional es el que establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o también de abstenerse de actuar de determinada forma en otras. Todo esto con el fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales que todos los individuos tenemos o también en grupos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos son los 30 artículos que constituyen el marco de referencia al que deberían ajustarse las leyes y la acción política en todos los países. A pesar de que los estados y la comunidad internacional deben garantizar la protección de estos derechos universales, en muchos lugares del mundo se vulneran todos los días en la calle, en los hogares, en las cárceles, en los campos de refugiados, en las fábricas e incluso en el Internet. La Declaración constituye los fundamentos de un futuro justo y digno para todos. También brinda a las personas de todo el mundo un poderoso instrumento en la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas a la dignidad humana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A, sección 3, el 10 de diciembre de 1948 en París. Se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, debido a la falta de consenso internacional que existía en ese momento sobre la obligatoriedad de proteger y representar los derechos humanos. El documento no logró ser formalizado como un tratado internacional obligatorio para todos los estados firmantes y se limitó a una declaración que fuera tomada como una idea orientativa para la humanidad. Ahora les diremos algunos derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad ante la ley, libertad de la persona, derecho a la integridad y seguridad personales, libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de imprenta, derecho a la libertad de tránsito y residencia, libertad de asociación, reunión y manifestación, libertad religiosa y de culto, derecho de acceso a la justicia, derecho a la irretroactividad de la ley, derecho de audiencia y debido proceso legal, principio de legalidad, seguridad jurídica en materia de detención. También podría ser la seguridad jurídica para los procesados en materia penal, los derechos de la víctima u ofendido, la seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial, la seguridad jurídica respecto a la imposición de sanciones y multas, la seguridad jurídica en los juicios penales, el derecho a la propiedad, derechos sexuales y reproductivos, derechos de acceso a la información, los derechos también de la protección de datos personales, derechos de la petición, derecho a la ciudadanía, derecho a la reparación y a la máxima protección. Incluso también incluyen los derechos de la educación, derecho a la salud y los derechos a la vivienda. Derecho al agua y al saneamiento, derecho a la alimentación, derecho a un ambiente sano, derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, derecho a los pueblos y comunidades indígenas, derechos agrarios, derecho al acceso a la cultura, derecho a la cultura física y al deporte, derecho al trabajo, derecho en el trabajo, derecho a la seguridad social, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derechos de las personas con discapacidad, derecho de las personas adultas mayores, derecho de las personas migrantes, derecho a la
reparación integral del daño, derecho a la reparación de violaciones de los derechos humanos, derecho a la verdad y derecho a la reinserción social. Derechos humanos en la vida del estudiante. La Ley General de Educación ha establecido para la educación escolar, así como también para la educación parvularia, objetivos generales de aprendizaje, y en ellos la formación valórica y de respeto a los derechos humanos que tienen un lugar destacado en la educación básica, media y superior. La educación en derechos humanos atraviesa todo el mundo escolar y tiene por lo tanto que incidir en diversas complejas manifestaciones. Asimismo, extendiéndose al complejo mundo de las relaciones institucionales, cuyo impacto resulta fundamental en la educación de la escuela, las que se establecen entre maestros y estudiantes, entre ellos y entre escuela y familia. Los derechos humanos pueden dar a colegios de todo el mundo un lenguaje común de igualdad, ausencia de discriminación, respeto, dignidad y participación que es crucial para lograr una sociedad global más pacífica y justa.